Hola con todos, grabo este video con ocasión de una tarea correspondiente a la asignatura de Teoría del Derecho Constitucional en la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y el tema del video es básicamente el siguiente. Primero y principal, el relacionado al positivismo y el naturalismo como teorías que fundamentan al derecho constitucional. Y segundo, la pregunta por la existencia de una moral objetiva, eterna y trascendente a las sociedades. La pregunta básicamente por la existencia de la razón detrás de la historia. En este marco, entonces, el positivismo es una visión filosófica respecto al derecho que podría caracterizarse a efectos del presente video por dos tesis, digamos así, fundamentales. La primera es la tesis de las fuentes sociales, es decir, aquella que considera que para identificar el contenido y lo que es el propio derecho se requiere acudir a hechos sociales verificables en una realidad externa y empírica material, y por supuesto la tesis de la separación entre derecho y moral. A partir de estas tesis y desde esta visión filosófica existen, digamos así, dos vertientes de positivismo que a día de hoy conforman el debate público. El primero es la variante del positivismo incluyente, es decir, este positivismo incluyente, aceptando la tesis de la separación y de las fuentes sociales, sostiene que, en idioma hartiano, existen reglas de reconocimiento que incluyen a la moral y que en ese caso, y que en caso de que la regla de reconocimiento incluya la moral, entonces el derecho se puede identificar con la moral o en todo caso lo incluye. Mientras que existe la variante del positivismo excluyente que sostiene que aun cuando una regla de reconocimiento contenga elementos morales, eso quiere decir básicamente que dentro de una regla de derecho cuyos criterios de verificación son distintos del de la moral, existen ciertas consideraciones morales, ¿no? Entonces, para el positivismo incluyente, aun cuando exista la posibilidad, por eso es positivismo, de que una regla de reconocimiento no contenga elementos morales, en caso de que las contenga, se incluyen y por tanto existe cierta confusión o inclusión entre derecho y moral, mientras que desde el positivismo excluyente, evidentemente, siempre se hablará de una norma jurídica que reconoce la moral, separando siempre moral y derecho. Respecto al naturalismo, tenemos básicamente la tesis es una otra visión filosófica respecto del derecho que postula la existencia primero de un derecho natural que en la primera variante del naturalismo, es decir, la variante de corte teológico, este derecho natural se conocería a través de Dios fundamentalmente, y a día de hoy la variante del naturalismo mucho más racionalista, es decir, el conocimiento de ese derecho natural, y ahí viene la tesis de la supremacía, superior al derecho positivo, que se conoce a través de la razón, ¿no? Y las consecuencias que a día de hoy siguen apelando a la razón respecto de las teorías de la interpretación, la hermenéutica jurídica y el dotar de sentido y alcance a los derechos, ¿no? A través de la razón que me permite conocer lo que se denomina derecho natural. Estas dos visiones respecto del derecho constitucional traen evidentemente consecuencias prácticas. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la parte dogmática de la Constitución, una visión evidentemente justnaturalista entenderá que los derechos son garantías derivadas de la dignidad humana. Entonces todos los humanos, por el hecho de existir, somos dignos y por lo tanto tenemos derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, a los derechos económicos, sociales y culturales, a un hábitat seguro, a la ciudad, a un ambiente sano, a la integridad personal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo ello se derivaría, digámoslo así, de la dignidad humana. Mientras que, desde el punto de vista del positivismo, partiendo de la tesis de las fuentes sociales, los derechos serían evidentemente garantías, pero que forman parte de un momento histórico determinado, de un contexto determinado y producto de determinadas luchas sociales y de poder determinadas, ¿no? Porque apelar a la dignidad humana responde a que los derechos son trascendentes, ¿no? Y que siempre han existido y que siempre estarán.
y bastante discutible podría ser, por ejemplo, el hecho de que la propiedad privada, por ejemplo, sea un derecho algo así eterno, ¿no? Porque la propiedad privada existe a partir de la presencia de un Estado cuyo poder coactivo protege esa propiedad y otorga un título de propiedad para que el dueño sea dueño, ¿no? Entonces, mientras que la visión del justnaturalismo es de ese modo trascendente, la permanencia eterna de los derechos, digámoslo así, que el justpositivismo tiene un análisis mucho más social e histórico. Respecto a la parte orgánica de la Constitución, también ambas teorías tienen mucho que decir, ¿no? Porque si es que uno cree nuevamente en la existencia de un derecho natural, entonces la estructura del Estado, la estructura de lo que denominamos poderes del Estado, debería responder también a ese derecho natural, para que se ajusta, ¿no? Entonces habrían estructuras del Estado que son justificables, un universo de estructuras del Estado que podrían ser justificables al amparo del derecho natural, y otro universo de estructuras del Estado que no serían justificables y que van en contravía al derecho natural. Entonces el derecho será derecho en la medida, o la estructura del Estado, la parte orgánica de la Constitución, será derecho en la medida en que se ajusta y concuerde con lo establecido por el derecho natural. Mientras que desde el positivismo se entiende o se podría entender a la parte orgánica de la Constitución como el reflejo de un contexto social determinado, de una determinada lucha política, de una determinada lucha de poder que no necesariamente se legitima conforme principios trascendentes, sino conforme la pugna que existe en los hechos o en la realidad respecto a la configuración de la vida social. A este respecto, Kelsen, en su teoría pura del derecho, en el apartado específico de la disolución de dualismo, sostenía una afirmación tanto interesante, ¿no? Decía básicamente que el derecho no es otra cosa que la personificación metafórica del Estado, ¿sí? Entonces, para Kelsen no existe un Estado-nación que sea anterior y previo al derecho, porque si el Estado-nación es anterior y previo al derecho, entonces, para que ese Estado-nación cree su propio derecho, para que ese derecho sea legítimo, debería seguir ciertas pautas de derecho natural que Kelsen no lo considera básicamente ideológico, en razón sencilla de que descree del conocimiento de estas pautas de carácter moral, y como descree de aquello, en consecuencia, considera que esa es una forma ideológica de justificar determinadas preferencias ético-políticas respecto de otras, ¿no? Entonces, cuando Kelsen sostiene que el derecho no es otra cosa que la personificación metafórica del Estado, lo que hace es sostener que lo que denominamos Estado no es otra cosa que el conjunto de cuerpos normativos que hacen posible el ejercicio legítimo de la violencia dentro de una sociedad, y que eso requiere más que una justificación trascendente, un entendimiento desde el punto de vista de los hechos. Ese es el modo en que se podría abordar justnaturalismo, justpositivismo, sus distintas variantes, su repercusión en la parte orgánica y dogmática. Y quisiera referirme ahora a la parte final, a la segunda parte y parte final también de la tarea asignada en relación a la pregunta por la existencia de una moral eterna, objetiva, trascendente y cognoscible. Y esto en filosofía se conoce como el debate metaético. El debate metaético no es otra cosa que la pregunta por el estatus, primero, ontológico de la moral, es decir, dónde está en el orden del ser o del acontecer, y la pregunta por el carácter epistemológico, es decir, una vez que establezco dónde está la moral, lo segundo es cómo la conozco, ¿no? Y a partir de ahí existe una variante cognitivista, es decir, que sostiene que los juicios morales pueden conocerse y de ellos puede predicarse verdad o falsedad, y una variante no cognitivista, que descree de la posibilidad de predicar verdad o falsedad respecto de la moral o los juicios morales. La variante cognitivista tiene a su vez una variante empirista, es decir, que considera que se puede conocer la moral a través de hechos como en las ciencias naturales, y esos hechos pueden ser monistas, es decir, referidos a un solo acontecer, como por ejemplo el placer, o diversos aconteceres, es decir, pluralista, en relación al placer, necesidades humanas básicas, etc. También existe una forma de cognitivismo no empirista, ¿no? que más que a hechos como el placer se refiere a sujetos, ¿no? Esta variante considera, por ejemplo,
que existe una moral social, es decir, que el conjunto de individuos que conforman una sociedad conforman a su vez esa misma moral, o que en su defecto son los individuos los que configuran su propia moralidad a través de esos hechos empíricos. Mientras que el no cognitivismo básicamente es emotivista, es decir, quien cree que la moral no es nada más que expresar una emoción respecto a un hecho que vemos, o prescriptivista, es decir, básicamente que es el sujeto quien de forma arbitraria se da ciertas normas de deber ser que no necesariamente no son válidas ni inválidas, ¿no? Porque no se podría predicar verdad o falsedad respecto de la moral. Digamos que frente a estas posturas, Carlos Santiago Nino ha escrito respecto del constructivismo metaético y critica ambas posturas por la razón sencilla de que, por ejemplo, el hecho de que consideremos que las sociedades se construyen su propia moral y que esa moral es contingente, en todo caso no explica los factores determinantes por lo que una moral varía, ¿no? Es decir, si una sociedad tiene un estatus moral A y luego pasa a tener un estatus moral B que considera mejor, ¿qué es lo que explica ese cambio, no? Es mera cuestión, mero trámite de la historia, si se quiere, y evidentemente hay algo que subyace y que hace posible, básicamente, el progreso moral. Y la variante no cognitivista evidentemente comete una inconsistencia práctica y para efectos de argumentar esta inconsistencia práctica vamos entrando en materia de constructivismo para poder culminar con la exposición. Entonces, para Nino, partiendo de Habermas y de Rawls, existe una dimensión social de la moral, no solo interna. Y esta dimensión social es el espacio donde todas las personas acuden a deliberar respecto a la justicia o justicia de una institución, de cierto acto o de cualquier otra consideración que se quiera analizar en términos morales. Es decir, siempre que queramos justificar una actitud de una institución, acudimos a esta práctica social de la moral. Y esta práctica social, para que sirva como práctica, para que permita conectarse, para que permita conectar sujetos y debatir respecto a la moral, tiene ciertos presupuestos que Nino considera como imparcialidad, racionalidad y universalidad. Entonces, estos tres presupuestos son los que hacen posible la práctica y lo que permite que los sujetos debatan en términos morales. Entonces, cuando un no cognitivista entra a esa práctica social con esos presupuestos, a negar la moral y a negar los propios presupuestos que hacen posible la práctica, entonces comete una inconsistencia o una autocontradicción, porque siempre que un no cognitivista ingrese al debate público a negar la moral, tiene que o aceptar los presupuestos, y si los acepta se contradice su propia postura, o a su vez negarlos. Y si los niega, evidentemente está siendo desleal en la práctica discursiva y sus argumentos bien podrían tenerse como no válidos. Básicamente solo se podría ser relativista en la medida en que uno lo sostenga sin ingresar al debate público, ¿no? Y si uno no ingresa al debate público, evidentemente nadie sabrá respecto al relativismo moral. Puestas así las cosas, para Nino el principal problema de la moral no es ontológico ni epistemológico, sino conceptual, porque como la moral tiene una dimensión social y esa dimensión social se conforma como una práctica a la que le subyacen conceptos o presupuestos discursivos, entonces el primer problema está en identificar cuáles son los presupuestos conceptuales de la práctica y luego sí poder acudir a los estatus ontológico y epistemológico. De modo que, respondiendo a la pregunta, no existe a mi criterio una moral objetiva, trascendente y que supera todo espacio y tiempo y válida para todo momento y todo lugar. Al contrario, tampoco define un relativismo, sino un constructivismo ético, es decir, un constructivismo metaético, es decir, la posibilidad de predicar verdad o falsedad respecto de los juicios morales en el marco de la identificación de los presupuestos que subyacen a la práctica social discursiva de la moral. Y eso es lo que explicaría, a diferencia del convencionalismo social, el progreso de un estatus moral a un estatus moral B, ¿no? Porque los meros hechos tampoco dicen nada. Es conforme a estos presupuestos, es decir, conforme a racionalidad, universalidad e imparcialidad, en palabras de Nino, que se puede pasar de un estatus moral a un estatus moral B. E incluso en ese estatus moral B cambiar los presupuestos, que siempre son históricos y contingentes, por supuesto, pero siempre partiendo de esa base que siempre se conforma en toda práctica social. De modo que defiendo el constructivismo, niego la posibilidad de una moral objetiva y trascendente y por supuesto también hemos identificado los diversos
formas de ver el derecho constitucional, en la que me adscribo, por supuesto, o considero mucho más la tesis positivista en relación a básicamente, a las tesis de la fuente social, de las fuentes sociales y a la tesis de la separación. Muchas gracias.